Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este recorrido express por todo el 2021. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que empezando, terminando, habiendo pasado un hermoso fin de año. No importa en el momento en que ustedes vean esto, yo realmente les deseo que tengan un muy buen comienzo del 2022 y que el año que pasó no haya sido tan malo, que tengan un buen balance y que vengan muchas cosas mejores. Y hablando justamente de balances, es que traigo este book tag de fin de año. Tiene muchos nombres, es un book tag que lo he visto con el título de fin de año, pre-fin de año, de balance de lectura. Yo creo que le voy a poner algo así como balance de lecturas, porque le hice algunas modificaciones. Tiene unas premisas que se dividen por mes del año y algunas realmente o no me parecían del todo interesantes o no las podía contestar porque eran inválidas para mi experiencia lectora, así que un poco como que lo modifiqué para mi gusto personal o para mi conveniencia personal. Espero que les guste. Enero, primer libro que leí en el año y en este caso fue Los errantes de Olga Tokarczuk. Voy a dejar en la caja de descripción enlaces a todos los videos en los cuales hablo específicamente de los libros, porque acá la verdad que no me voy a detener, simplemente voy a ir nombrando o citando, salvo que hable de algún libro que nunca traje al canal. Entonces ahí voy a extender un poquito, pero si no, no quiero que sea larguísimo. Quiero que terminemos el fin de año lo más rápido posible. En este caso, bueno, fue una lectura bastante extraña, porque es un libro que es extraño, está entre libros peculiares, ya van a ver. Y yo ya había leído algo de Olga Tokarczuk anteriormente que me había gustado mucho y estaba muy deseosa de ver de qué se trataba este libro porque hablaba mucho de él. El libro me gustó, no me pareció la quinta maravilla ni nada por el estilo, pero bueno, está muy bien escrito, eso no hay ninguna duda. Y es interesante porque es un libro que habla sobre viajes, viajes a todo nivel, viajes físicos y viajes internos. Y todo lo que la autora piensa y reflexiona sobre el movimiento. Muy interesante, si les gusta algo distinto, hagan su propia experiencia. Febrero, libro más corto que leí en el año, y es el caso de El cuento de Navidad de Oggy Gren de Paul Auster. Yo no había leído nada de este autor y en realidad esto fue un regalo. Así que, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, como dicen. Vi que era tan cortito y dije, bueno, ¿de qué tratará? Es que es un cuento realmente. Y es un cuento que está ilustrado. Ya voy a poner las ilustraciones porque no se van a ver. Las voy a poner por aquí para que vean. Son muy bonitas. El cuento no es nada tradicional y eso es lo que es interesante. El mismo autor cuenta que este es un encargo que le hicieron y que él se quedó como diciendo, ¿qué voy a hacer? Si no tiene nada que ver con mi estilo, los cuentos de Navidad. Y bueno, trató de encontrar inspiración, salió a caminar por el lugar donde él vivía y encontró la inspiración para hacer algo distinto. El cuento está bien, es entretenido, está bien escrito, es diferente, no es la gran cosa tampoco, pero se deja leer. Marzo, autora favorita del año. Bueno, para esta premisa tuve en cuenta dos cosas. Primero, que fueran autores que yo no conocía anteriormente, o que podría conocer pero que no había leído nada de ellos, y que hubiera leído por lo menos 3 libros, como para determinar que es un autor preferido, porque por un libro solo no te podés dar cuenta. Y en este caso no tengo ninguna duda de que es Edith Wharton. Edith Wharton es una autora estadounidense que nació en 1862 y murió en 1937. Perteneció al selecto grupo de la alta sociedad estadounidense. Su familia era millonaria, por lo tanto tuvo acceso a no solamente educación, que no era lo común en las mujeres, sino también a toda la movida cultural del momento. La verdad que la vida de Edith Wharton es increíble. Si tienen interés, pueden ir a ver y a leer su biografía porque realmente vale la pena. Era una mujer indudablemente pionera. Nació en una época que no era la adecuada. Yo pienso que si ella hubiera nacido en esta época, increíble cosas hubiera hecho porque ya las hizo en su momento. Y en el caso de lo que leí con respecto a Edith Wharton yo empecé con Ethan Frome, que lo compré en esta edición de Alianza, que viene junto con Las hermanas Banner. Ethan Frome es una maravilla de novela. A las personas que les gusta leer de forma estacional y están en el hemisferio norte, es ideal porque es un libro para el invierno. Es un drama, igual que Las hermanas Banner, pero
un drama que vale muchísimo la pena. Está tan bien escrito, los personajes son increíbles, la profundidad con la que trata la historia y los personajes es maravillosa y bueno, no lo podía creer, porque además es muy cortita, se lee muy rápido, que en algo tan corto hubiera tantísima profundidad y tanta belleza además en la manera de escribir. Sobre todo porque, como siempre recalco, a mí no suele gustarme mucho la literatura del siglo XIX. Más que nada la inglesa. De otros países no tanto, y sobre todo Estados Unidos es el que, en el caso mío, el que suele gustarme más. Y me encontré con una autora que realmente me pareció increíblemente actual. Y eso es lo que me parece más interesante, porque no le ha pasado mal el tiempo. Tanto me gustó Ethan Frome que inmediatamente pasé a Las hermanas Banner. Y también me pareció impresionante. Qué bien escrito, qué buenos dos personajes femeninos, qué bien hechos esos personajes, qué diferentes entre sí y qué creíbles. Tiene esa capacidad y esa cualidad Edith Wharton de hacerte entender la psicología de los personajes. Impresionantes. Ambas novelas tienen la característica rara de que no hablan de la clase alta, que es el mundo de ella y en donde ella se siente confortable. Sino que hablan de las clases bajas, justamente todo lo contrario. Y también está muy bien hecho. Indudablemente Edith Wharton era una persona con muchísima sensibilidad en cuanto a los rasgos psicológicos y emocionales humanos y por eso es tan creíble todo lo que cuenta, sea algo que ella haya vivido de cerca o no. Después, una vez habiendo leído estas dos novelas cortas, quise leer una novela larga y fue La edad de la inocencia. De esta novela sí hablo en particular, así que lo voy a dejar en la cajita de información para que puedan ver. No me decepcionó en lo absoluto. Maravilloso, maravilloso libro. Impresionante la historia, impresionante el final. Precioso. Realmente se convirtió en una autora preferida y voy a seguir leyendo cosas de ella, eso seguro. Bueno, y a partir de acá, las premisas en general están modificadas. En este caso, Abril. Un libro que me costó abandonar. Bueno, dos. Yo misma rompo con mis premisas. Es que sí, son dos libros que me costó bastante abandonar. Uno porque realmente quería leerlo y hubiera querido que me gustara más o que no se me hiciera tan denso. Y el otro porque, bueno, más o menos por los mismos motivos y porque había empezado muy bien y me había gustado mucho. Y bueno, llegó un punto en que se hizo muy cuesta arriba. Y es el caso de La montaña mágica de Thomas Mann y El vivo de Anna Starobinets. En el caso de La montaña mágica, bueno, indudablemente yo tengo una relación conflictiva con Thomas Mann, porque intenté en su momento leer Muerte en Venecia. Ambos libros, tanto La montaña mágica como Muerte en Venecia, son libros que están en la biblioteca de mi madre y que hacía mucho tiempo que yo tenía ganas. Con Muerte en Venecia no pude pasar de las primeras 50 hojas, fue terrible. Dicen que una vez pasada esa etapa, lo que viene es mucho más amable, pero la verdad que imposible, se me hizo imposible. También es que lo leí siendo muy chica, indudablemente no estaba lo suficientemente madura como para entender lo que el autor quería plantear, porque hay un montón de reflexiones con las que empieza el libro, que imagino que después tendrán su justificación en el desarrollo. En el caso de La montaña mágica, bueno, había visto muy buenos comentarios y es una obra magna de este autor, y bueno, no. En este caso pasé bastante más que 50 hojas, llegué a más de la mitad del libro. Tengamos en cuenta que es un libro de más de 1000 páginas, así que llegué a la página 700 y pico y llegó un punto en que dije, no, basta, no más. La vida es muy corta como para uno estar perdiendo semejante cantidad de tiempo, y no lo digo en el mal sentido, sino en que cada vez que tenía que sentarme a leer era una sensación de agobio y de decir, voy a tener que sentarme a leer esto, que no tiene sentido leer de esa forma. En el caso de La montaña mágica es que para mí es un ensayo, no es un libro, no es una novela. El argumento es una excusa para que el autor hable de un montón de cosas que le parecen muy importantes, de una época muy concreta y de un país muy concreto y de una situación política, económica y social muy de un momento histórico que se me hizo muy lejano por un lado. Por otro lado, es sumamente descriptivo. Bueno, este es el autor que yo en algún momento dije en algún video, yo no soporto gente que me describa cómo es el adorno de la voluta, de la vasija del abuelo. Bueno, esto es una cosa así, es realmente terriblemente descriptivo. A mí me aburre un poco eso, pero más allá de eso, el problema está en que
se siente como una especie de aleccionamiento de Thomas Mann en cuanto a cómo uno debería pensar sobre un montón de cosas, sobre la ciencia, sobre la sociología, sobre la filosofía, sobre la política, sobre la economía. Es denso, denso y sobre todo muy lejano, muy... habla de cosas que ya pasaron absolutamente, hay muchísima agua debajo del puente, pero otras también que realmente uno no termina de captar, o por lo menos en el caso mío yo no he leído mucho filosofía, entonces claro, había cosas que decía que me quedaba leyendo como diciendo ¿qué está queriendo decir? Sobre todo en dos personajes, uno que se llama Settembrini y otro que se llama Nafta, creo, si mal no me equivoco, si lo dije mal lo escribo, que son las conversaciones que tienen estos dos personajes, que son la representación de dos posturas antagónicas en cuanto a todos estos temas, son insoportables. De tal densidad que realmente llega un punto en que no, realmente se me hizo muy cuesta arriba, pero no es un libro que haya abandonado con gusto, porque además habiendo leído todo lo que leí, estamos hablando de más de 700 páginas, hubiera querido poder terminarlo, pero bueno, no. En el caso de El Vivo, de Anna Starobinets, un poco también fue por una cuestión de densidad. El libro es muy interesante en su planteamiento. Es una distopía en un mundo en donde se ha llegado a un balance en donde ya la población no crece más. Es una población estable que en algún punto muere, pero reencarna, siempre sobre una misma línea de vida, por decir, a pesar de que cuando reencarnan no se acuerdan de nada de lo que vivieron antes. Pero eso hace que la demografía no crezca, siempre es la misma, porque, claro, hubo un montón de problemas de hambruna y etcétera, y se llegó a esa solución. La premisa es interesante, el libro empieza siendo muy interesante, pero realmente la autora, que tiene esta característica de no querer decirte mucho de qué se trata para que vos lo saques por contexto, o por contexto de lo que estás leyendo y que te va de a poquito dando algunas líneas como para que uno vaya reconstruyendo, es un recurso interesante si uno no abusa de él. Y llegué a más de la mitad del libro también en este caso y todavía estaba con la mitad del libro que no entendía lo que me hablaba, que no sabía a qué se refería, que no terminaba de explicarme qué significaban ciertas palabras que usaba, cómo era exactamente ese mundo que ella plantea, y llegó un punto en que, bueno, no me pareció interesante porque no estaba entendiendo lo que ella me quería decir. Le di un tiempo largo como para ver si en algún punto las cosas iban cayendo, como suele pasar, y suele pasar sobre todo en la ciencia ficción, pero no, llegó un punto en que no tenía sentido seguir leyéndolo. Mayo. Uno de los libros más raros que hayas leído durante el año. Y digo uno porque realmente, como ustedes sabrán, a mí los libros peculiares me gustan y suele abundar ese tipo de literatura en lo que leo. Pero en este caso elegí uno que, primero porque me recomendaron ustedes, así que no conocía, y segundo porque entré a leer el libro sin saber de qué se trataba y eso me parece que fue lo más interesante, porque nada que ver a lo que yo pensaba que me iba a encontrar, y es Aura, de Carlos Fuentes. Este libro es muy original, muy distinto, tiene una ambientación maravillosa, te hace sentir cosas, es muy sensorial y la historia es muy rara. Y yo creo que cada lector puede sacar conclusiones diferentes de lo que lee y eso me parece sumamente interesante. Me gustan los libros que son así, siempre y cuando tenga una lógica, tenga una coherencia. Así que bueno, este lo elijo porque me parece que es una lectura que podría hacer mucha gente, además es un libro corto y que realmente tiene sus cosas únicas que hace que esté en esta categoría. Junio, y vamos a lo que sería el escritor favorito del año, con la misma idea que con respecto a la autora. Un escritor que haya conocido o que haya empezado a leer durante el 2021 y del cual haya leído por lo menos 3 libros. Y es el caso de Truman Capote. Truman Capote es un escritor estadounidense que nació en 1924 y murió en 1984. Fue escritor y periodista. Inauguró un género que se llamó no ficción, con el libro A Sangre Fría. Y lo que es muy interesante, más allá de que escribe maravillosamente bien y que tiene una escritura muy lírica, es que estuvo muy rodeado y muy embebido de toda la cultura popular, pop, de la década del 60, del 50 y del 60, de todo el jet set de Hollywood.
Así que tiene varios libros que son más que nada memorias y bueno, aparecen personajes que todos conocemos y es muy interesante. Yo empecé leyendo Desayuno en Tiffany, que me encantó, sobre todo porque me encontré con un autor que no tenía ni idea. Yo no sé por qué tenía la sensación o la creencia de que Truman Capote escribía policiales. A mí los policiales no me suelen entretener demasiado, así que no me había acercado al autor. Pero además, por otro lado, pensaba que era un autor que se dedicaba a la mafia. ¿Por qué? Debe ser por Capote, por el apellido, bueno, esos prejuicios tontos que tienen que ver con la ignorancia, así que no había leído nada de Truman Capote. Me encantó sobre todo por la sorpresa que me llevé, porque me encontré un escritor que tiene una forma de narrar muy poética, que es algo que a mí me gusta mucho. Además, en esta edición de Lumen, al final hay 3 cuentos, que no sé si son 3 cuentos de Navidad o son 3 cuentos sueltos. A ver, esperen un poquitito. No, son 3 cuentos sueltos. El último es un recuerdo navideño que es una hermosura. Y me hizo acordar mucho al estilo de Bradbury. Yo a Capote lo relaciono con Bradbury. Tiene una forma de escribir, una forma de narrar, cómo usan las palabras, ese aroma sureño y las historias del sur, porque es el lugar donde fue criado, es su lugar de origen. Me hace acordar a Bradbury, lo que a mí me hace acordar a Bradbury indudablemente me gusta. Así que bueno, como me había gustado tanto la experiencia, seguí. Y seguí con lo que para mí hasta ahora es el libro más lindo de Capote, el que más me gustó, que es El arpa de hierba. Yo sé que este libro a mucha gente no le suele gustar. En realidad fue una obra de teatro y después él creo que lo noveló. Me parece que hizo ese recorrido y no al revés. Y el mismo Juan Naranjo dice que para él, que es su autor preferido, no es una de sus mejores obras. Yo al revés. Esta novelita, porque es corta, me pareció bellísima. Esta realmente me hace acordar al estilo de Bradbury, me hace acordar al Vino del Estío de alguna forma. Es una historia de iniciación que tiene varias de ese estilo porque es un chico también ubicado en el sur, que, bueno, que tiene problemas familiares y que se ve envuelto en la crianza de otros referentes que no son los padres y esos referentes son de lo más peculiares. Me parece precioso. Realmente es un libro que tiene una gran inocencia, candidez, belleza. Me encantó. Así que seguí, por supuesto. Y entonces leí Música para camaleones, que mucha gente dice que es una de las mejores cosas, que acá sí nos encontramos con algo más biográfico, en donde él habla sobre su vida y las personas que conoce, y bueno, muchas de esas personas son personas muy importantes. Me pareció interesante y hay algunas historias que están muy bien. También hay algunas historias que son como el inicio o el germen de lo que va a ser A Sangre Fría. Sí, está bien. Sigue siendo muy buen escritor, pero bueno, no es tampoco el mundo de Hollywood un mundo que a mí me interese particularmente. Entonces esto es algo que es personal. Y finalmente terminé leyendo Otras voces, otros ámbitos, que creo que es su primer novela, sí. Es la primera novela con la que él se hizo famoso y que también relata una historia de un chico que, bueno, es un poco biográfico realmente, que es del sur, y con todo lo que significa ser criado en el sur, con esa dicotomía que tiene el sur en muchas cosas. Bueno, les voy a dejar también en cajita de información porque de este libro hablo. Y este es el que menos me gustó, siempre en un rango de calidad alta. Todo me gustó, algunas cosas mucho más, otras cosas un poco menos. Este sería el que menos me gustó de todos, porque lo encontré un poco repetitivo con respecto al arpa de hierba y no me gustó tanto como el arpa de hierba. Me parece que en el arpa de hierba hay muchas cosas más pulidas en cuanto a la forma de escribir y a la historia que con respecto a este. Pero sigue siendo un buen libro de todas formas. Julio, el libro más largo que hayas leído en el año. Y ahí está, ahí de Solenoide, es Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke. Este libro tiene cerca de las 800 y pico de páginas. Sí, de las 800 páginas, pero como yo dije en su momento cuando hablé de él, es bastante más, porque es un libro que tiene una letra muy chiquitita. Incluso tiene muchas llamadas, pie de páginas, porque es una de las características de este libro, que fíjense lo que es el tamaño de esa letra. Debe ser un tamaño 7, no sé, es una locura. Si tienen problemas de vista, les recomiendo que no compren la edición de Salamandra, que es la única edición que hay, porque no lo van a poder ver. Sí, cómprenlo en formato digital, que van a poder agrandar la letra. Así que, ¿por qué digo todo esto? Porque si la letra estuviera en un formato normal, este libro llegaría a las 1000 páginas seguro. Y bueno, también dejo en la cajita de información lo que me pareció. No tuve una muy buena experiencia con él, pero no porque sea un libro que esté mal escrito, ni mucho menos, ni que sea mala la historia,
sino porque yo no conecto con el estilo, porque es un libro muy del siglo XIX inglés. Y a mí me pareció realmente aburrido, no tengo otra cosa que decir. Agosto. Autor que conocí durante este año y que me gustó, por supuesto, nacional, en este caso argentino. Voy a elegir una autora y un autor. En el caso de la autora es María Gainza y la conocí leyendo El nervio óptico, uno de mis favoritísimos. También lo dejo en la cajita de descripción para que vayan a ver la reseña. Pero decir que yo no sabía quién era María Gainza, que este libro lo descubrí porque me suele interesar lo que publica Anagrama y que yo cuando lo compré pensé que era una escritora española. Con eso le digo todo. No sabía que era argentino, no sabía quién era ella, no sabía que era profesora de Historia del Arte, no sabía de qué se trataba el libro. Me encantó a todo nivel, me encontré con algo que nunca esperé y realmente, bueno, quiero seguir leyendo a María Gainza porque me parece maravilloso lo que hace, cómo escribe y que te enseña historia del arte de manera tan amena. En el caso del escritor es Martín Coan, con el libro Desvelos de verano. Este libro todavía no he hablado de él porque lo leí ahora en diciembre, hace muy poco, y también fue de pura casualidad. Me encontré con un artículo, creo que fue una cosa así, un artículo en el que hablaban de Martín Coan. También me enteré que existía un escritor argentino, que no estamos hablando de escritores improvisados. Martín Coan tiene publicado muchísimas cosas, después me fijé. Y además es profesor de letras. Simplemente que yo no lo conocía. Es terrible de darse cuenta de lo poco que uno conoce de su propio país. Bueno, como dicen, que nadie es profeta en su propia tierra, pero bueno, no debería ser así. Y en el artículo, era un artículo creo que, bueno, de un diario de acá muy, muy importante, hablaban de este libro que lo último que escribió lo publicó en septiembre, creo, una cosa así. Habían publicado un cuento, porque es un libro de relatos. Habían seleccionado uno de los relatos de acá. Y bueno, lo leí, me pareció muy interesante, me gustó. Y yo que no soy mucho de novedades, dije, bueno, a ver, vamos. Si total estoy apoyando a los escritores de mi propio país. Y me encontré algo muy, muy bueno. Ya voy a hablar de él en el wrap-up de diciembre. Octubre, un libro de terror. Bueno, en este caso, por primera vez este año, pude leer terror en serio. Yo hasta ahora había leído poco del género y lo poco que había leído no me había parecido demasiado interesante. No porque el género no me guste, vuelvo a insistir que a mí el género en el cine me encanta, yo veo muchas películas y series de terror, pero en la literatura hasta ahora no me había encontrado con nada que me gustara o que me diera terror. Sí podía parecer interesante o bien escrito, pero realmente que me diera terror, raramente. Hasta que me encontré con La azotea, de Fernanda Trías. Y si hablamos de terror, este libro lo es. También dejo en la caja de información el video para que puedan ver lo que hablo en específico de este libro. Decir que es un libro truculento, bizarro, que trata temas, la verdad, que muy desagradables, que te va a dejar un montón de sentimientos molestos, salvo el hecho de que está bien escrito, que ese es un buen sentimiento, y que si realmente queremos un libro que nos aterrorice, que nos movilice, que nos parezca incluso imposible de creer, este es el libro para ustedes. Noviembre, un libro que tenía en pendientes hacía muchísimo y que por fin leí este año. Y bueno, hay varios que están en pendientes durante mucho tiempo, pero este es un libro que gana los récords porque lo quiero leer desde que tengo 17 y 18 años, imagínense, pero no me animaba, porque se trata ni más ni menos que de Virginia Woolf y la señora Dalloway. Yo tengo varios libros de Virginia Woolf en mi biblioteca, bueno, no es mi biblioteca, es la biblioteca de mis abuelos y de mi mamá, porque a mi abuelo materno le gustaba mucho y había leído solo un libro de ella, que es un libro que no es lo común para nada, que creo que se llama Flush o Flash, no recuerdo exactamente el nombre, es el nombre de su perro, lo voy a dejar de todas maneras con una imagen. Y la historia es la historia de su perro, o la vida a través de los ojos de su perro. No es de lo más común de ella. Y las obras que son las características de Virginia Woolf me parecían difíciles. Siempre había escuchado que, bueno, que no era una autora fácil, que no era una narración fácil, que eran libros en donde se experimentaba, que era el inicio de todo lo que después íbamos a ver también con James Joyce, que vamos a ver con Faulkner en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el flujo de conciencia y con ese estilo de narración. Y bueno, la verdad que me parecía un poco intimidante. Así que este año dije, a ver, ya está, ya sos grandecita, has leído bastante, tenés que leer de la señora Dalloway. Tanta gente habla muy, muy bien de este libro. Y bueno, por suerte lo leí, me pareció muy interesante realmente. Es verdad que es difícil
y es verdad que al principio cuesta entrar en la forma de narrar y uno no entiende mucho, porque ella va saltando de personaje en personaje y de pensamiento sin ningún tipo de aviso, pero una vez que te acostumbras a cómo escribe y que te das cuenta de la forma en que tiene de escribir, se hace muy llevadero, se lee fácil y la historia está muy bien. Y está muy bien escrito realmente, no hay nada que decir. Así que fue una muy linda experiencia. Y finalmente llegamos al último mes del año y al final del año, diciembre, un libro con el mejor final. Bueno, conseguir muy buenos finales y que esa sensación de que está todo perfectamente cerrado es difícil, pero me voy a decantar por El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Chibulak. ¡Qué final! ¡Qué manera de unir todo lo que uno ha estado leyendo! Lo cierra con un broche, es maravilloso. Además es muy emotivo, que eso es lo que tiene de interesante. Es un final que te remueve, que te hace emocionar, que le da un sentido a todo lo que uno estuvo leyendo. En música, cuando el último movimiento de una obra o la última parte de una pieza musical retoma motivos musicales que se han escuchado a lo largo de la obra, eso se llama recapitulación temática. Ella hace esto en cuanto a lo que escribió. Impresionante. También dejo en la cajita de información la reseña particular que hice este libro porque realmente lo merecía. Bueno, y estamos llegando al final de este balance. La verdad que a mí me divirtió muchísimo hacerlo. Es la primera vez en mi vida que yo escribo en una libretita lo que voy leyendo y con las fechas en cuanto las había terminado las lecturas. Y bueno, pude hacer el balance porque pude ver por escrito lo que había hecho, las lecturas que había hecho, y me sorprendí porque había cosas que no me acordaba que había leído este año, había cosas que tenía muy presentes y las había leído muy a principio de año, cosas que no me acuerdo para nada. Bueno, la verdad que fue muy divertido. Quisiera nominar, aunque sé que estamos muy justos en cuanto a los tiempos, sobre todo porque esta época es la época de los tops de mejores y peores lecturas, pero como tiene que ver un poco con el balance general y no adelanta nada de las mejores y peores lecturas, a lo mejor cuela. Por supuesto, si no tienen tiempo o no les interesa, pero tranquilos. Esto es simplemente para que los que me siguen también puedan conocerlos a ustedes, si no los conocen, aunque no creo, porque son canales que no solamente por su contenido valen la pena, sino por las personas que los llevan a cabo. Voy a dejar, por supuesto, en la cajita de información todos los canales de los que hablo. Los voy a nombrar a todos de corrido para que no se haga eterno, pero todos son canales que me gustan mucho. La primera nominada es Isabel, de todos mis libros, Jorge, de Eclipse de Letras, a Gema, del canal de Gema Moratalla, y finalmente Juan Carlos, de Toc Libros. Espero que hayan pasado un lindo momento, que tengan un hermoso comienzo de año, o lo hayan tenido, o estén por tenerlo, dependiendo de cuándo me ven. Y nos estamos viendo para el balance de lecturas de las mejores y peores lecturas del año.